Que el Señor me les bendiga, amados hermanos de la Iglesia de Cristo para la Familia Ministerios Ebenezer. Muchas gracias por acogerme ahí en sus hogares, en sus casas, en sus habitaciones, en esta vigilia hermosa. Quiero agradecer al Señor, a nuestras coberturas, nuestra autoridad y también al pastor Carlitos por la invitación que pues muy gentilmente me hizo para poder compartir la palabra, este hermoso evangelio que el Señor nos ha regalado, esta revelación bendita de estar bajo los 5 ministerios. Así que tengan buenas noches. Yo quisiera empezar con la palabra y pues bendiciendo sus vidas y pidiéndole al Señor que nos dé un espíritu de entendimiento, de conocimiento y de revelación. Así que vamos a orar para poder entrar a la palabra. Bendito Dios que estás en gloria en esta hora. Venimos delante de ti, Señor, agradeciéndote este enorme privilegio, Señor, que nos das de poder estar reunidos de esta manera, virtualmente congregados, cada uno de mis hermanos en sus hogares, Señor, unidos en un espíritu, en una fe, unidos por la palabra, bendiciendo tu nombre, clamando a ti misericordia, Señor, por nuestro país, por nuestras familias, Señor, declarando que la palabra dice que nosotros que hemos alcanzado la salvación, también por nosotros serán salvos toda nuestra casa. Lo creemos, Señor. Hoy te pido con todo mi corazón que nos des conocimiento, entendimiento y revelación de tu palabra. En el nombre de Jesús nos disponemos a escucharla, Señor. Pon las palabras en mi boca y pon en mis hermanos, Señor, la retentiva de tu espíritu para poder escuchar tu voz en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Muy bien, hermanos, atendiendo a la invitación de su amado pastor, este es un tiempo en el que la iglesia hemos visto la misericordia y hemos visto la bondad del Señor. En estos 7-8 meses que llevamos hemos visto la gloria de Dios y podemos decir hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Y damos gracias al Señor porque la iglesia no se ha detenido. Quizás muchos se detuvieron, pero damos gracias a Dios porque nosotros, usted, yo, su pastor, la congregación, no nos hemos detenido. Ministerios de Ebenezer, no nos hemos detenido. Hemos estado hablando del Señor, hemos estado levantando en nuestros hogares altares de alabanza, altares de adoración. Nos hemos estado congregando y hemos seguido avanzando. Y hoy, pues el Señor me da el privilegio a través de su pastor de poder hablarles un momento de la palabra y pidiéndole al Señor esa palabra, viendo los relojes cronológicos del último tiempo, atendiendo la enseñanza apostólica. Hemos visto y inclusive, amado hermano, viendo en la escatología el tiempo que estamos viviendo, es un tiempo final, es un tiempo en que aquel tiempo que nos predicaron los que nos antecedieron cuando decían Cristo pronto viene, Cristo prepárate, Cristo pronto viene, usted y yo estamos en esa dicha gloriosa que pronto vamos a vivir en carne propia, ese levantamiento, ¿verdad? Escrito en 1 Tesalonicenses capítulo 4, ese levantamiento en las nubes, ¿verdad? Escrito en Apocalipsis capítulo 2, ese encuentro ahí en las nubes con nuestro amado, ese bimá glorioso que va a haber ahí, ¿verdad? Y ese jarpazo. Y entonces, hermanos, nosotros tenemos que pedirle al Señor que nuestros sentidos estén aguzados, que nuestra vida esté completamente de agrado al Señor, que estemos avanzando, que nosotros no nos detengamos en la búsqueda de la llenura del Espíritu Santo, fundamental para este tiempo. Y entonces, pensando en esos últimos días, en estos últimos momentos que nos quedan, así lo creemos, ¿verdad?, en la tierra, por esa bendición que pronto va a experimentar la iglesia de Cristo, viendo un pasaje, pidiéndole al Señor, el Señor me llevó al libro de Mateo. Yo quisiera ponérselo ahí en su pantalla, Mateo capítulo 24, verso 12. En la Reina Valera, fíjese cómo dice ahí este pasaje hermoso, dice, y por haberse, aquí está hablando Jesucristo. Jesucristo dice, y por haberse multiplicado la maldad
Note ahí, hay una multiplicación de la maldad. El enemigo, hermano, hoy más que nunca, se recuerda usted que allá en Primera de Pedro capítulo 5 verso 8 dice que nuestro adversario el diablo anda como león rugiente viendo a quién devorar. Pues estamos en ese último momento y entonces el enemigo, yo así lo veo, está utilizando todo lo que pueda, inclusive las mismas redes, utilizando a nuestros jefes, a nuestros vecinos. Oh, mire lo que estoy diciendo, utilizando cualquier cosa para que nuestro amor se enfríe, como dice aquí 24:12. Se recuerda que esta es una palabra, esta es una pregunta escatológica que le hacen al Señor. Y el Señor aquí responde: por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se va a enfriar. Y entonces aquí hay que connotar varias cosas, porque el Señor está hablando aquí del último tiempo, está hablando de este tiempo en que nosotros estamos viviendo, hermano, un tiempo en que nosotros vemos las acechanzas del enemigo, en que nosotros vemos el levantamiento del enemigo, y claro, nosotros sabemos que estamos bajo cobertura y Dios nos está guardando, nos está cubriendo, estamos bajo esa sombra gloriosa donde dice el Salmo 91, ¿verdad? Que ahí vamos a habitar tranquilos y confiados. Mas sin embargo, tenemos que ver algunas, a la luz de la palabra, algunas cuestiones. Y cuando leemos este verso 12, nosotros nos podemos ir si usted me hace favor ahí en casa, ¿verdad? De irse siempre en el capítulo 24, en el verso 1. Fíjese que aquí los discípulos andan con el Señor y dice en el verso 1 que le muestran el templo al Señor. Fíjese usted la hermosura de lo físico, de lo externo. Y entonces dice, cuando Jesús salió del templo, verso 1 del capítulo 24, se iba y acercándose sus discípulos le empezaron a enseñar el edificio del templo. Fíjese, eso no es malo. Quiero decirle que la estructura, lo físico, eso no es malo. Pero mire aquí el Señor lo que les dice. Respondiéndoles Jesús les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Entonces aquí hay algunas cosas que connotar, porque vuelvo aquí a la carga. Lo externo, amado hermano, lo externo es hermoso y gloria a Dios, porque nuestros pastores se han preocupado por ello, por darnos un lugar agradable a las ovejitas, ¿verdad? Y ahí está el pastor luchando. Yo conozco a su pastor por darle una transmisión, luces, algo hermoso para que usted pueda recibir bien la palabra. Pero aquí el Señor está diciendo algo. Fíjese que cuando ellos le enseñan esto, lo que ellos esperaban del maestro era que él dijera: oh, sí, qué hermoso este templo, wow, como este no hay, este es una mega, ¿verdad? Algo así esperaban ellos. Pero el Señor viene y les dice: de cierto les digo que no va a quedar piedra sobre piedra, y esto será destruido. Y ahí hay algunas cosas que connotar del último tiempo, porque el Señor, recuérdese que Pablo el Espíritu Santo le inspira al apóstol Pablo, y él escribe en una de sus cartas en el capítulo 3 y dice que nosotros somos templo. Fíjese qué delicado esto. Cuando hacemos la relación, lo hermoso del templo, y la Biblia dice que somos templo, tenemos que connotar algunas cuestiones ahí. Pero sigamos, y entonces en el verso 3 es impactante, porque dice: y estando él sentado en el monte, fíjese, dice: y estando sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte y le dijeron: dinos, por favor, enséñanos. Ahora quiero que note algo. En el último tiempo, a la iglesia que le van a enseñar, a la iglesia que le van a revelar, a la mujer, al hombre, al matrimonio, al joven, a la señorita, que le van a revelar, amado hermano, el fin de los tiempos, esos momentos que estamos viviendo, es a la iglesia que sube al monte, porque dice que el Señor se fue a sentar al monte y ahí fueron sus discípulos. Y entonces hay algo hermoso aquí que nosotros tenemos que connotar. En este último tiempo, la iglesia que va a tener la revelación de la explicación de los tiempos escatológicos, estacatos, es la iglesia que sube al monte. ¿Se recuerda usted que el Señor siempre subió al monte? Iba al monte de los olivos, fue al monte de la transfiguración. El Señor siempre nos enseñó, Jesucristo, que
iba al monte. Y entonces aquí en el monte es cuando ellos pueden preguntar y le dicen: dinos, Señor, ¿qué es lo que va a pasar en el final de los tiempos? Enséñanos. Y entonces tenemos que hablar del monte antes de seguir acá, hermano. ¿Cuál es el monte? Es subir. Fíjese que cuando vemos el monte, nosotros tenemos que circunscribirnos rápidamente al tabernáculo de Moisés. Y aunque no voy a ser muy detalloso ahí, solo quiero connotarle que había el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. El monte ahí es representativo del lugar santísimo. Bueno, usted dirá: bueno, pastor, pero estamos en el tiempo de la gracia. Jesús en el capítulo 6 de Juan, en el verso 14, él dice: yo soy el camino, soy la verdad y la vida. El monte donde el Señor le interesa que estemos. Gloria a Dios porque entramos al tabernáculo de Moisés. Gloria a Dios porque entramos al atrio. Cuando usted y yo entramos al atrio es cuando aceptamos a Cristo. Es ahí cuando nosotros aceptamos el sacrificio. Ahí en el atrio es donde se hacía el sacrificio, y ahí mismo estaba el lavacro donde se lavaban los sacerdotes las vestiduras porque se manchaban de sangre. Ahora note aquí, cuando nosotros aceptamos a Cristo, inmediatamente entramos ahí al atrio, reconocemos la muerte de Cristo y son limpios nuestros pecados. Pero aunque ese lugar es hermoso, no es el óptimo, ¿verdad? Porque es lo bueno, lo mejor y lo excelente o lo agradable. Y entonces tenemos que seguir avanzando. Y en el avance aquí hay muchas cosas que tendríamos que decir y connotar. Pero a donde quiero llevarlo, porque no ese es el tema, es que tenemos que avanzar al lugar santísimo. Es que tenemos que, se recuerda usted que en el lugar santo lo que alumbraba ahí era el candelabro, ¿verdad? Pero esa luz se podía apagar, y por eso el sacerdote tenía que tener mucho cuidado y tenía que estar revisando en las horas de la madrugada que el aceite no menguara o se oscurecía. Pero en el lugar santísimo, amado hermano, ahí ya no había una luz física, ahí ya no era el aceite, ahí ya no era el candelabro, sino que en el lugar santísimo era la misma gloria de Dios, era la Shekinah del Señor la que descendía, y cuando descendía alumbraba. Es ahí donde nos van a dar revelación, amado hermano, del fin de los tiempos. Es ahí a donde la iglesia se le van a responder preguntas. La iglesia puede preguntar: Señor, ¿por qué la situación del COVID? ¿Por qué la situación esta, Señor? ¿Por qué esto, papito? ¿Por qué mi papá biológico no quiere aceptar? ¿Por qué, padre, mi madre? ¿Por qué tengo por qué esta situación? ¿Por qué esta enfermedad, Señor? La tuvo el tatarabuelo, el bisabuelo, la tuvo el abuelo, la tiene el padre, ahora la tengo yo, o la puede tener uno de mis hijos. Las respuestas nos las van a dar en este último tiempo, porque aquí Jesús está hablando del último tiempo. Nos la van a dar en el lugar santísimo. ¿Y cómo entramos al lugar santísimo? Pues, hermano, tenemos que entrar humillados ahí. Tenemos que constantemente, como actividades como esta, la de que su pastor Dios puso en su corazón, buscando en la mañana, a mediodía, en la tarde, en la noche, buscando la presencia de Dios y buscando la llenura. Cuando estemos ahí, entonces vamos a preguntar y vamos a recibir respuesta. Ahora, sigamos acá con el capítulo 24. Bueno, el Señor empieza a darles respuestas y les dice: miren que nadie los engañe, porque se van a levantar falsos profetas y falsos maestros. Eso lo estamos viendo nosotros. Nosotros vemos, hermano, en las redes, y vemos cuánta gente que tiene doctrina de demonios, y eso le está enseñando a la iglesia último tiempo. Pero sigamos, y dice: muchos les dirán: yo soy el Cristo. Fíjese lo que nos espera o lo que ya estamos viviendo. Muchos dicen que son Cristo. Ahí anda alguien diciendo que es Melquisedec, que es Cristo, está diciendo, ¿verdad? Entonces estamos en ese final del tiempo aquí en la tierra. Y dice el Señor: van a oír de guerras, rumores de guerras, no se turben. Pero lo interesante aquí es que en el verso 10 del capítulo 24 les dice: muchos van a tropezar. Que Dios nos guarde. Ahí en su casa levante sus manos y dígale: Señor, guárdame de tropezar, guárdame de caer, Señor, por favor, en este final de los tiempos. Ahora, sigamos, y dice, verso 10:
Unos se van a aborrecer contra otros. Muchos profetas se levantarán y van a engañar a muchos. Y entonces es cuando llega este pasaje hermoso. Y por haberse multiplicado la maldad, una multiplicación en el final del tiempo, en ese último momento, cuando la iglesia va a ser levantada, en ese jarpazo que va a haber en las nubes, va a haber una multiplicación de la maldad. Pero la consecuencia es lo que me interesa acá, hermano. Quizás no me interesa tanto hablar de la iniquidad, que el Señor la reprende en el nombre de Jesús. Pero lo que me interesa es la consecuencia de la multiplicación, porque hay una multiplicación. No podemos nosotros vemos a nuestro alrededor, vemos las noticias, vemos cualquier situación, hermano, y vemos que hay una multiplicación de la maldad. Vemos padres contra hijos, hijos contra padres, hermanos contra hermanos. Vemos congresos alrededor del mundo redactando leyes que van en contra de la moral, en contra de la palabra, en contra de lo que Dios estableció. Y entonces vemos, hermano, cómo hay una multiplicación, cómo se ha multiplicado. Pero aquí lo que me interesa es ver lo siguiente, la consecuencia de la multiplicación. Y es que el amor de muchos, dice, se va a enfriar. Sigamos aquí, mire cómo dice las Américas. Y debido al aumento de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. Mire, la PDT todavía está un poco más muy clara en el aspecto secular, y dice: debido a que habrá mucha maldad, el amor de la gente, que dice, va a desaparecer. Mire qué cardíaco esto. Y entonces cuando yo veo esta palabra maldad, iniquidad, y la voy a revisar en los originales, esa palabra me lleva a tinieblas, a oscuridad. Entonces, lo que está diciendo aquí el Señor es: miren, en el último tiempo, las tinieblas se van a apoderar. ¿Se recuerda usted que en el Génesis, en el principio de la humanidad, cuando nosotros vamos y buscamos el principio de la humanidad, nos damos cuenta qué es lo que estaba sucediendo ahí? Exactamente lo que el Señor está diciendo aquí. El Señor está diciendo: en el último tiempo, las tinieblas se van a multiplicar, la oscuridad va a ganar terreno. Y entonces lo que el Señor está diciendo, va a pasar exactamente lo que estaba sucediendo en Génesis capítulo 1. Y entonces yo quiero llevarlo ahí a Génesis capítulo 1. Y usted sabe que el verso 1 dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿verdad que así dice? Ok, pero en el verso 2 dice, y esto me llama mucho la atención porque el Señor está hablando aquí en Mateo 24, pero hace una referencia para que nosotros la veamos por el Espíritu a Génesis capítulo 1, verso 2. Y la tierra, dice, estaba sin orden y vacía. Ahora, note aquí varias cosas. Y las tinieblas cubrían la superficie del abismo. Se recuerda que la multiplicación de la maldad, el aumento de la iniquidad, exactamente lo que había aquí en Génesis capítulo 1, verso 2. Y la tierra estaba sin orden y vacía. Y las tinieblas cubrían la superficie del abismo. Pero gloria a Dios, hermano, porque aunque las tinieblas habían cubierto, gloria a Dios, dice que el Espíritu de Dios se movía sobre una iglesia que le está buscando, sobre una iglesia que no está acomodada, sobre una iglesia que no dejó de congregarse en este tiempo, hacia una iglesia que está vigilante, sobre una iglesia que lo está amando, sobre una iglesia que ahí en casa, ahí quizá con un teléfono, ahí se pone a alabar, ahí se pone a adorar y a bendecir al Señor. Sobre ellos se mueve el poder del Espíritu Santo. Y entonces notemos aquí algo rápidamente por el tiempo. Mire cómo estaba la tierra. Y cuando nosotros vemos tierra, se recuerda que la consecuencia, le dije, ahí está estampado en la palabra 24:12, la consecuencia de la iniquidad es que el amor de muchos se va a enfriar.
Y aquí dice, y la tierra estaba sin orden y vacía. Y cuando hablamos de tierra, Jesús nos comparó a nosotros con la tierra. Allá en Mateo capítulo 13 dice, y el sembrador salió a sembrar la buena semilla. Y una semilla cayó en espinos, ¿se recuerda? Otra cayó al lado del camino, otra cayó en 3 lugares que no eran muy adecuados. Pero dice que una cayó en buena tierra. Gloria a Dios, dígale que está a su lado, le hablan, usted es buena tierra, porque si estás viendo esta transmisión, eres buena tierra, porque podrías estar durmiendo, podrías estar hasta disfrazado esta noche, ¿verdad? Podrías estar haciendo muchas cosas, pero si estás aquí con tu Biblia, quizás con un poco de sueño, pero con un lapicero, pidiéndole al Señor que te hable, quiero decirte que tú eres buena tierra. Y el Señor dice, de esa tierra, una tierra del 30, del 60 y del 100. Lo ideal es el 100, el lugar santísimo. Ahora dice acá que cuando el amor se enfría, que es la consecuencia de la multiplicación de la iniquidad, dice que la tierra se desordena y se vuelve una tierra vacía. Vean cómo es la escatología aquí. Estamos hablando del 24:12. Pero el Señor, cuando habla del 24:12, por el Espíritu Santo nos lleva a Génesis capítulo 1. Y allá el Señor dice, el aumento de la iniquidad, de la maldad, de la tiniebla, de la oscuridad, lo que va a hacer es que el amor de muchos se enfríe. Y aquí dice que una tierra que perdió el amor, una tierra que se dejó de llenar de tinieblas, dice que se vuelve sin orden y vacía. Mire esto qué tremendo. Porque cuando hablamos de orden, ¿de qué estamos hablando? Hablamos de un estado normal, donde está correcto todo, donde está con qué calidad, hermano, hermana, señorita, que le pidas a un hombre, al Señor, que esté en el orden de Dios. Qué hermoso es tener una esposa, un esposo en que tenga orden en su vida. Y no hablo de lo físico, hablo de lo espiritual, porque lo físico pues al final es el reflejo de lo espiritual. Pero qué hermoso es tener orden, hermano. Pero cuando la tierra, la vida del hombre, se deja cautivar por la maldad, por la iniquidad, entonces hay desorden. Y cuando vemos esa palabra desorden, fíjese, aquella tierra hermosa a la que le cayó buena semilla, porque quiero decirle que Cristo es esa semilla hermosa que vino a esta humanidad, que vino a esta tierra. Es una semilla extraordinaria, pero qué triste, por no decir otra palabra, que hay gente que se siente, fíjense, cuando no están en orden, se sienten solos, en soledad, vacíos, desiertos, desolados y destruidos. Se siente, qué tristeza ver a un joven de 25, 26 años que se siente destruido. ¿Sabe por qué es eso? Porque está sin orden, porque el amor de muchos se enfría cuando la multiplicación de la tiniebla viene sobre ellos. Y esa palabra vacía, rápidamente, porque quiero avanzar, ya hago 25 minutos, dice. Esa palabra vacía en el original es el 9:22, es ruina, vacuidad. Y fíjese usted lo que dice, carece de todo elemento de vida. Qué triste que haya gente, aún dentro de la iglesia, que se sienten vacíos, que se sienten arruinados, que porque no salió algo, porque no se ejecutó algo, se sienten hermanos carecen de esa alegría, de ese gozo. ¿Sabe qué está pasando ahí? Tienes que examinarte. Si hay alguien que está pasando por una situación así, te sientes solo, sientes que nadie te quiere, sientes en esta pandemia, sientes que te abandonaron. Déjame decirte que nadie te abandonó. Ay, que no me visitaron, nadie. Mira, hermano, si el Señor está contigo, lo tienes todo. Probablemente a nosotros como pastores quizás no nos da tiempo de tantas cosas. Además también tenemos que cuidarnos, pero quiero garantizarle algo. Nuestros pastores, hermano, yo conozco a su pastor, gente de oración, gente que dobla rodilla, gente que está intercediendo, y eso es mucho mejor, porque eso abre un portal. La oración de un ministro abre portales de bendición para el pueblo. Así que si hay alguien que se siente solo, que se siente arruinado, destruido, hermano,
Déjame decirte que esa es consecuencia de que hay una multiplicación de algo que no le agrada a Dios en tu vida. Esa palabra tinieblas, cuando uno la va a ver, porque por haberse multiplicado la maldad, iniquidad o tinieblas, esa palabra tinieblas aquí en Génesis capítulo 2, cuando usted la va a ver, es Yosek. Y yo sé que esa oscuridad es miseria y es destrucción. Entonces la gente que ya menguó en su amor, porque hubo una multiplicación de maldad, y ellos dejaron que esa maldad los coherrer, llegara a su vida. Esa iniquidad, pues hermanos, por Dios santo, si estamos bajo una cobertura gloriosa. Pero allá en el libro de Daniel dice que en el último tiempo la ciencia iba a aumentar, y la ciencia es una bendición, pero también se puede convertir, porque esa palabra es ciencia, cuando uno la va a ver en otras versiones, en la Torre Samate, es iniquidad. Y a veces esas situaciones hacen que el hombre, que la mujer se extravíen. Las redes sociales, tantas cuestiones pueden hacer que nos extraviemos. Y yo aquí, cuando hacemos algo que no está de agrado al Señor, de alguna manera estamos haciendo que entre tinieblas, que entre maldad, que entre iniquidad a nuestras vidas, a nuestros templos, a nuestra tierra. Es miseria y es destrucción. Esta palabra connota, cuando hablamos de yo sé que esta palabra connota muerte, ignorancia y tristeza. Esta pandemia no es para estar tristes. Esta situación en la que metieron a la iglesia, qué hermoso es estar presencialmente en el servicio, qué hermoso es ver a nuestros hermanos, qué hermoso es compartir con ellos, qué hermoso, sí, qué hermoso. Pero esta situación, hermano, no debe de ser motivo de tristeza. El apóstol Pablo no tenía, mire, el apóstol Pablo su amor estaba a tal grado con el Señor, que él dice: no me importa ni siquiera mi vida, con tal de que yo agrade al Señor y acabe mi carrera con gozo. No tenía tristeza. Así que hay una multiplicación de la maldad. En el final de los tiempos hay una multiplicación de la maldad. Hay una multiplicación de la iniquidad. Por todos lados la podemos ver. Pero quiero decirle que usted sí está bajo cobertura. Usted que está buscando al Señor, usted está protegido. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castigo mío, mi Dios, ¿quién confiaré? Ahora, note algo aquí. Las tinieblas, claro que sí, se están multiplicando y están multiplicadas. Y ojo lo que voy a decir. Y se lo voy a decir claro. Como estamos en el último tiempo y la iglesia ya se va a multiplicar. Va a estarse multiplicando. Pero la iglesia está cubierta. Las tinieblas van a cubrir la superficie de la tierra. Pero para nosotros hay una promesa. Para nosotros va a nacer el sol de justicia. Para nosotros, hermano, ese amanecer glorioso viene sobre nuestras vidas. Y aunque otros están en desgracia, en oscuridad, en miseria, en destrucción, oramos por ellos y pedimos a Dios que Dios tenga misericordia de ellos. Pero mientras ellos están en esa situación, a nosotros nos ha amanecido la justicia. He aquí yo te haré justicia, hija mía, te dice el Señor. He aquí yo haré justicia. ¿Podrá acaso, dice el Señor, la mujer que ha dado a luz y ha amamantado en su pecho a ese bebé, podrá olvidarse de él? Pues así como ella no se puede olvidar, yo tampoco me he olvidado de ti, hija mía, te dice el Señor. Entonces, ojo aquí, amado hermano, algo que nos va a nosotros a librar de esa multiplicación y que el amor nuestro se enfríe. Algo que va a evitarlo es la luz. Porque ¿qué es lo que detiene la tiniebla? La luz. La multiplicación no se va a parar de las tinieblas, pero lo que le va a hacer el alto en tu familia, en tu casa,
Lo que va a ser el alto es la luz que ha entrado en ti, es la luz que estás absorbiendo en este momento, porque cuando los ministros, los pastores, los evangelistas, los profetas, los apóstoles, los maestros están hablando palabra, lo que están irradiando es luz y tú la estás absorbiendo. Por eso dice la palabra que el profeta Samuel crecía y era acepto delante de Dios, porque no dejaba caer ni una palabra, es decir, lo que su cobertura hablaba, lo recibía, era la luz del Señor. Entonces, algo que va a detener esa multiplicación de la iniquidad en nuestras vidas, en nuestras familias y en nuestras generaciones es la luz. Y mire qué hermoso, porque ahí estaba el desorden, ahí estaba vacío. Ahí la tierra, la persona, el hombre, la mujer estaban, como decía el verso 2 de Génesis 1, estaban vacíos en soledad y en ruina, en miseria y en tristeza. Pero mire qué glorioso, porque tenemos un Dios que está vigente. Así como se está multiplicando la maldad, tenemos un Dios vigente. Y mire lo que hizo el Señor en el verso 3, usted lo sabe. Y dijo Dios, que dijo Dios, sea la luz, y la luz detuvo la tiniebla, y no solo la detuvo, sino la echó. Por eso vengo profetizándote la palabra. Cuanto más luz te entre a tu vida, cuanto más luz entre a tu hogar, oye mi hermana, mientras más luz tengas dentro de ti, la tiniebla va a ser echada de tu generación, de tu familia. Tú que has estado orando por tu esposo, clamando por tus hijos, o por tu esposa, o por tus padres, por tu familia, óyeme bien, amado hermano, algo que va a detener esa iniquidad que ha hecho que ellos bajen en su amor, en su deseo por buscar al Señor, algo que va a hacer que esa oscuridad salga, esa miseria, esa destrucción, esa ruina, ese caos salga de tu hogar. Va a ser la luz, va a ser la luz de Dios. Y cuando hablamos nosotros, ¿quién es esa luz? Cuando vas a ver esas palabras en el original, es el alba, es la lumbrera. ¿Y quién es? ¿Quién es la luz para nosotros? Mire lo que dice Juan capítulo 1, verso 4 y verso 5. En él estaba la vida. Está hablando de Jesucristo. Mire lo que le estoy diciendo. En este final del tiempo, algo que va a hacer que salga la tiniebla de tu hogar, que salga la tiniebla aún de tu generación. Porque déjeme decirle que nuestro adversario muchas veces hasta ya planeó que el hijo de nuestro hijo va a ser esclavo de la prostitución, va a ser esclavo de la pornografía, va a ser esclavo de la droga, del alcohol. Pero algo que va a hacer que esa tiniebla, que esa iniquidad se vaya, se largue de nuestras generaciones, es la luz. Y la luz está entrando a tu casa. La luz ya entró a tu corazón cuando lo recibiste como tu único y suficiente Salvador. La luz ya entró, pero hoy estamos irradiando la palabra que es luz. Y dice aquí Juan capítulo 1, en él estaba la vida, hablando de Jesucristo. Y la vida que dice era la luz de los hombres. La que hermoso. Sabe que la vida del hombre natural es su sangre, pero aquí dice, la vida era la luz de los hombres, y esa luz brilla, ¿qué dice? En las tinieblas. Entonces algo, usted esto lo sabe usted porque usted conoce doctrina. Usted sabe que allá en el Edén, el hombre, la mujer, los vivientes ahí no tenían sangre, sino que era luz. Por eso dice, la vida era la luz de los hombres. El verbo Jesucristo era la luz. Cuando ellos pecaron, les pusieron sangre y los echaron. Pero ahora viene el Señor y en su misericordia nos está entrando nuevamente Jesús. Cada vez que lo alabamos, cada vez que nos congregamos, cada vez que oímos palabra, cada vez que hacemos una actividad con él, como esta, cada vez que nos estamos congregando y edificando como estamos haciéndolo en esta hora, óigame, nos está entrando la luz, y la luz se está convirtiendo en nuestra vida. Y algo que va a frenar entonces la multiplicación de la iniquidad es la luz, el verbo llamado Jesucristo. Y dice que esa luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas dice que no le comprendieron. Ahora veamos algo aquí rápidamente. Yo necesito avanzar. Mire lo que dice el siguiente verso. Gloria al Señor. Juan
capítulo 8, verso 12. Búsquelo a usted ahí en su palabra. Jesús les habló otra vez diciendo, ¿qué les dijo? Yo soy la luz del mundo. ¿Qué es lo que va a detener el aumento de la iniquidad? Cristo. Y dice, el que me sigue, la multiplicación de la maldad, la multiplicación de la iniquidad no tiene nada que ver con él. Diga conmigo amén ahí en su casa, sino que tendrá la luz de la vida. Es decir, amado hermano, es decir que nuestro amor no va a menguar por el Señor, porque estamos alimentándonos de esa luz gloriosa, estamos alimentándonos de esta luz gloriosa. Entonces la tiniebla aún que pudiera haber en nosotros, la iniquidad y la maldad que aún podría haber en nosotros, el salmista David dice, Señor, líbrame de los pecados que me son ocultos. Es decir, de aquellas situaciones que a veces hasta inconscientemente se pudieran hacer. El salmista David dice, líbrame de eso. Y el Señor está diciendo, el que recibe mi palabra, el que recibe a Jesús, el que recibe la administración de los 5 ministerios, le está entrando la vida, le está entrando la luz. Entonces la tiniebla va a ser frenada. Conmigo, amén. Y entonces, ¿cómo frenar a las tinieblas? Llegué al tema. ¿Cómo frenar las tinieblas? ¿O cómo bloquearlas? Y entonces, déjeme mostrarle aquí algunos slides. ¿Cómo bloquear? Mire este verso lo que dice, y 59 de Isaías, verso 1 y 2. He aquí, no se ha cortado la mano del Señor para salvar. Si hoy me está oyendo alguien en esta transmisión, alguien está oyendo que te alejaste, así dice el Señor. He aquí, no se ha cortado la mano del Señor para salvar, ni se ha endurecido el oído para oír. Pero mire lo que dice, pero vuestras iniquidades, es decir, la tiniebla, la maldad, han hecho una separación entre vosotros y vuestro Dios. Entonces, algo que hace separación. Ya tenemos el Evangelio, ya tenemos a Cristo, pero algo que va a separarnos de Dios es que nosotros nos retraigamos, que nosotros retrocedamos. Por eso el Señor dijo, el que pone las manos en el arado no tiene que voltear a ver, porque no será digno de mí. Y esa palabra separación es, cuando usted la va a revisar, es dividir, separar, apartar, excluir, incomunicar. La iniquidad entonces puede que hace una separación. Mire cómo dice este otro verso, Oseas 5:6, cuando vengan con sus manadas y sus rebaños para ofrecer sacrificios al Señor, no lo van a encontrar. ¿Por qué? Porque Él se ha apartado de ellos. Y esa palabra apartados es arrancar, delimitar y alejar. Ok. Entonces quiero mostrarle algo. ¿Cómo reflejar la luz de Cristo en nosotros? Para detener la influencia de la multiplicación de la iniquidad. En estos 10 minutos que me quedan. ¿Cómo hacer para detener esa multiplicación? Le dije al principio que eso no se iba a detener en el mundo. Pero la iglesia puede detenerlo dentro de ella y dentro de los suyos. Y le explico rápidamente. Veamos un ejemplo. ¿Cómo se detiene a las tinieblas, a la iniquidad? Hechos capítulo 19, verso 11 y verso 12. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos se salían. ¡Ah, gloria a Dios! Los espíritus malos salían. Ahora, note aquí, recuérdense, Pablo, un hombre de luz, un hombre que aunque la iniquidad se estaba multiplicando, él tenía luz dentro de él y no había iniquidad, no había maldad. Tenía a Jesucristo, el verbo se le había hecho carne, se le había hecho rema. Ahora, note aquí lo siguiente en el verso 13. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos. Querían hacer lo mismo que Pablo. ¿Vieron lo que Pablo hacía? Y ellos quisieron hacer lo mismo, diciendo:
Esto es lo que ellos le decían a los enfermos y a los que estaban poseídos, endemoniados. Os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Miren, verso 14. Y entre esos judíos ambulantes, exorcistas, habían 7 hijos de un tal Esceva, judío jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Sigamos leyendo. Verso 15. Pero respondiendo el espíritu malo dijo, aquí es que yo quiero que note algo. A Jesús conozco y sé quién es Pablo. Pero vosotros, ¿quiénes sois? Mire esto, qué tremendo. Y usted conoce la historia, usted sabe qué pasó ahí en los siguientes versos. Dice que el espíritu inmundo que estaba en aquel hombre los agarró a los 7, los golpeó, los desnudó y los hizo correr. Pero note aquí, note lo que el espíritu malo responde, la iniquidad, porque de eso estamos hablando, la maldad multiplicada en alguien. Lo que dice es lo siguiente: a Jesús conozco. Así que quiero decirte que tu adversario conoce a tu Cristo, conoce a tu Dios, conoce al Dios que tú alabas. El mismo enemigo conoce el Dios que tú bendices. El mismo enemigo sabe que bajo el nombre y bajo la autoridad de Jesucristo, él tiene que salir huyendo. No le queda otra alternativa. Pero muchas veces, ojo aquí, porque hemos abierto la puerta a la maldad, a que entre en nuestras vidas, es que sucede esto. Note aquí, el espíritu malo respondió y dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo. Y entonces aquí me llama la atención cuando dice a Jesús conozco. Y otra cosa que me llama la atención es sé quién es Pablo. Sé quién es Pablo. Así que el enemigo te conoce a tu Dios, pero también te conoce a ti. La maldad y la iniquidad conocen a nuestro Dios, el poder de nuestro Dios, pero también saben nuestro caminar, sabe quiénes somos. Por eso es que el testimonio es importante, por eso es que buscar a Dios es fundamental. Por eso, amado hermano, es que la apariencia tenemos que renunciarla, la hipocresía tenemos que renunciarla y sacarla de nuestras vidas, porque el enemigo, la maldad, la iniquidad, nuestro adversario, el diablo, conocen el poder de nuestro Cristo, pero también nos conocen a nosotros. Y cuando el demonio dice a Jesús conozco, lo que está connotando aquí en la palabra conozco es ginosco, y eso es lo que quiere decir, es conozco y sé absolutamente quién es. Mire lo que dice el enemigo aquí, aquel demonio, aquel lleno de iniquidad, aquel lleno de maldad, le dice: yo conozco y sé absolutamente quién es tu Cristo. Y esta palabra lo que connota es una relación entre la persona y el objeto. Es decir, que el demonio, la maldad, conoce, tuvo relación en algún momento con nuestro Dios. Usted sabe eso, ¿verdad? Usted sabe que el vaso se reveló y fue echado. Le fue quitada la esencia y fue echado de la presencia del Señor. Entonces, una relación entre la persona y el objeto. Esta palabra sugiere: yo me he visto relacionado muchas veces con Jesús y sé que su nombre tiene poder. Mire, se ha multiplicado la maldad y lo he repetido muchas veces, pero quiero decirle que la maldad, la iniquidad sugiere, ojo aquí, ella sabe cuál es el poder de tu Cristo, de tu Dios. Ella sabe que no hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo en quien podemos ser salvos. Cuando dice a Jesús conozco, está hablando esto. Pero me llama la atención lo siguiente. Lo que el demonio entonces está diciendo es lo siguiente. Si vemos Hechos capítulo 19, verso 15, en relación a lo que le acabo de decir: pero respondió el espíritu malo y dijo: a Jesús conozco. Ahí lo que está diciendo es: respondió el espíritu malo y dijo: yo me he visto relacionado muchas veces con Jesús y sé que su nombre tiene poder. Y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quién sois? Cuando dice sé quién es Pablo, el griego aquí es epistamai. Es el 1987, sé quién es.
Y esto lo que connota es fijar la mente sobre, comprender, estoy familiarizado. Esta palabra denota ver el actuar, saber el testimonio y saber cómo vive. Entonces lo que el espíritu inmundo, aquel hombre lleno de iniquidad y maldad, está diciendo es lo siguiente. Lo que el demonio está diciendo aquí es lo siguiente. Pero respondiendo el espíritu malo dijo: yo me he visto relacionado muchas veces con Jesús y sé que su nombre tiene poder. Y sé quién es Pablo, es decir, estoy familiarizado, sé cómo vive, sé cómo actúa, sé que busca a Dios, sé que tiene un corazón perdonador, sé que es un hombre, una mujer dadivosa, sé que es un hombre que se rinde delante del Señor. Lo que estoy diciendo es que tu adversario, esa multiplicación que ha llegado quizás a tu generación y ha traído miseria, ha traído caos, ha traído pobreza, ha traído enfermedad, la única manera que la vas a sacar, ¿por qué no ha salido? Muchas veces decimos en el nombre de Jesús, fuera, ella Señor no aguanta esta situación, ayúdame. Y muchas veces sentimos en lugar de ir hacia adelante como que vamos caminando para atrás. Debemos de chequear esto. Óyeme, tu adversario, esa maldad, esa iniquidad, conocen el poder de Jesucristo, pero también saben cómo es que tú vives, también conocen tu testimonio, están familiarizados con lo que haces en tu diario vivir. Ojo aquí, entonces es importante para hoy en el nombre de Jesús echar fuera la maldad, la iniquidad, para echar fuera hoy el ojo aquí, y aquellos que de los nuestros que están alejados, que no quieren nada con el Señor, se vuelvan, y para que nosotros podamos ser alguien que se coloque en la brecha y empezar a sacar esas enfermedades generacionales, esas situaciones de pecado que han venido de generación en generación. Lo que necesitamos es hoy hacer una reflexión hoy de cómo hemos vivido, de cómo estamos actuando, de cómo es que servimos al Señor, de cómo es que hemos estado adorándole a Él, hacer una retrospectiva, vernos dentro de nosotros, porque ojo aquí, una vez empecemos a cambiar, una vez cambie nuestra forma de amar al Señor, nuestra forma de servir al Señor, nuestra búsqueda, empecemos a ser hombres y mujeres sinceros delante del Señor, buscando y declarándonos necesitados, agarrando la carne, sojuzgándola al Espíritu. Entonces dice la palabra que el demonio, cuando Pablo, mire lo que dice el siguiente verso 11 y 12, Dios hacía milagros grandes, otra versión dice extraordinarios por medio de Pablo, porque algunos se llevaban paños. ¿Cómo hacer para que un milagro extraordinario venga a tu casa? La palabra lo dice, el tiempo de los milagros no ha pasado. Dios es el mismo de ayer, de hoy. Dios es el mismo de siempre. Él no cambia, Él no muta. Él tiene el poder de sanarte, hermana. O hermano, si heredaste algo de tu bisabuelo, algo de tu tatarabuelo, si tú te has hecho exámenes incluso y no sabes por qué, o alguien de tu familia, siempre ha habido alguien en la familia que tiene un vicio incesante que lo lleva a arrastrarse en las calles, en las esquinas, un vicio latente, y han averiguado qué ha pasado, y de repente en nuestras generaciones hubo uno que lo entregó. Hoy lo que el Señor está esperando es un hombre, es una mujer que se coloque en la brecha, es una mujer que diga alto ya a la multiplicación de la maldad en mi casa, a la multiplicación de la iniquidad, de las enfermedades generacionales en mi casa, aún de la misma miseria, aún de la misma pobreza. Basta ya. Lo que el Señor necesita es alguien que cambie su forma de vivir, alguien que quiera no solo ser bueno, no solo ser agradable, sino ser perfecto, alguien que no solo se quede en el atrio. El Señor está buscando no solo alguien que avance al lugar santo, sino se vaya hasta el lugar santísimo, alguien que se llene de su gloria, alguien que busque la presencia de Dios con sinceridad, alguien que agarre, como le acabo de decir, Marcos capítulo 7 verso 21, en los 5 minutos que me queda. Marcos 7 capítulo 7 verso 21 dice: las maldades salen dentro del corazón del hombre,
Porque ese hombre abrió su corazón a que entrara las maldades. ¿Y cuántas son? Son 13 cuando usted las va a contar ahí en el verso 21 y 22. Y estas cosas salen dentro del corazón del hombre: borracheras, orgías, maledicencias, sensualidades, y marca 13. Están ahí. Entonces lo que tenemos que hacer nosotros es una reflexión. Los discípulos entonces dijeron en Mateo 24:12, dinos en Mateo 24, ¿cuáles serán las señales del fin? Una de estas señales es que el amor de muchos se va a enfriar. ¿Por qué? Porque le abrieron su corazón a la iniquidad. Pero cuando lo vemos a través de la palabra, en la revelación de algo que va a detener eso en nuestras generaciones, es la luz de Cristo. Y nosotros ya tenemos la luz, pero necesitamos irradiar esa luz, porque el Señor dijo: la luz no está para colocarse debajo de la mesa, la luz está para colocarse para que alumbre. Algo que tenemos que hacer es cambiar nuestra forma. Si somos buenos, gloria a Dios, seamos mejores. Si somos mejores, gloria a Dios, seamos excelentes. Si buscamos a Dios, gloria al Señor, hagámoslo más. Pero si hay algo que tenemos que arrepentirnos, si hay algo que tenemos que venir en esta noche delante del Señor, Éxodo capítulo 14 dice que en la última vigilia, dice, ahí estaba el Señor detrás de la nube. Fíjese usted, hay cobertura, pero ahí está el Señor viendo. Y dice que cuando hay un corazón que viene sincero, dice que el Señor destruyó en esa vigilia a sus enemigos. Así que creo que este es un buen tiempo para ti, esta es una buena vigilia para ti. ¿Para qué? Para que hoy vengas delante del Señor y saques a luz ahí en tu casa, para que vengas delante del Señor ahí en casa y le digas: Señor, este es el problema que yo tengo, este es el problema que tengo, ahora reacciono, Señor, esto lo heredé y esto lo voy a heredar, Señor, pero no, hoy me quiero colocar, hoy quiero venir delante de ti con un arrepentimiento y un convertimiento genuino. Y entonces los milagros de Dios van a ocurrir. Y el primero es que la iniquidad va a retroceder. Porque mira, cuando todo está oscuro y enciendes la luz, la tiniebla se va. Tú ya tienes a Cristo, lo que hace falta es nuestra vida. ¿Cómo estamos hoy? ¿Cómo estamos? Mire esta versión tan linda. 1 Timoteo capítulo 3, Pablo hablándole a Timoteo le dice: también es necesario que el ministro, que el siervo, que la mujer, que la esposa, que el esposo, que el hijo, que el joven tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo, en maldiciones generacionales. Así que hoy, hermano, el tiempo se me agotó. Pero yo vengo esta noche en el nombre de Jesús. Vengo a decirte, como ministro del Evangelio, como pastor enviado por mi autoridad, Él sabe que yo estoy predicando en esta plataforma. Muchas veces estamos en lazos porque no hemos tenido un buen testimonio de los de afuera. Muchas veces en nuestros cultos presenciales, qué lindo, ahí alabábamos, ahí exaltábamos, pero ¿cómo éramos afuera? ¿Cómo somos afuera? Hoy es en nuestros hogares, pero ¿cómo somos fuera o cómo somos dentro? El enemigo lo sabe. Para no entrar en lazo del diablo, tenemos que venir delante del Señor y pedirle a Él misericordia. Así que yo vengo hoy, en este final del tiempo, la única forma de detener el crecimiento y la multiplicación de la tiniebla en nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestra economía y en nuestras familias, es a través de la luz que ya está en nosotros y de nuestra forma y de nuestra manera de caminar. Así que voy a orar. Si hubiera alguien que quiera reconciliarse ahí en casa, yo no te voy a ver, pero el Espíritu Santo ahí está. O alguien que quiera aceptar, o alguien que diga: hoy entendí que esto que heredé es por una maldición, pero yo no quiero heredársela a los míos.
a mis hijos. Esta enfermedad, esa pobreza, esa escasez, ese pecado, ya no lo quiero heredar. Tienes que venir delante del Señor, humillarte delante del Señor, reconocerlo a Él, arrepentirte y empezar a dar frutos dignos de arrepentimiento. Así que si hay alguien, yo le invito a que levante su mano ahí en casa. Ahí está el Señor, yo voy a orar. Si hay alguien que quiera aceptar a Cristo, escribe ahí en el chat de la iglesia: me estoy reconciliando, estoy aceptando a Cristo. El Señor llegó a mi vida, el Señor tocó mi corazón. Ya no quiero estar en lazo del enemigo. En el nombre de Jesús, Señor, yo te presento estas familias, te presento esta congregación, te presento, Señor, la iglesia para la familia, Ministerio Ebenecer, Iglesia de Cristo, Señor. A cada uno de sus familias, Señor, de los integrantes de esta iglesia, pero también para aquellos dentro de los suyos, que la iniquidad, Señor, ha hecho que su amor mengüe. Que la iniquidad quizá ni siquiera ha permitido que vengan al encuentro contigo, Señor. Yo te pido en el nombre poderoso de Jesús, que esa luz gloriosa, cuando había desorden, caos, vino sobre la tierra. Así como un día esa luz llegó a mi vida, Señor, mi vida como tierra estaba vacía, desordenada, pero un día llegó esa luz y empecé a ver con claridad. Y empecé a ver que esas herencias que había obtenido de pecado, de vicios, de transgresiones, de pobrezas, me di cuenta que yo había sido heredado también. Un día me di cuenta que no quería heredar eso, Señor, y lo que hice fue buscarte. Lo que estoy haciendo es buscarte. Es venir con un corazón arrepentido, contrito y humillado. Es lo que hoy está haciendo el pueblo ahí en casa. Hoy nos humillamos delante de ti, Señor, y te pedimos perdón si hemos fallado, porque al fallar abrimos la puerta para que el lazo del diablo venga. Por favor, perdónanos. Perdónanos de toda iniquidad, de toda maldad, de todo pecado. Y hoy nos queremos, Señor, santificar para ti. Yo te pido que la sangre de Cristo en aquel que está aceptando, en aquel que se está reconciliando, en aquel que está pidiendo perdón, la sangre poderosa de Jesucristo los visite ahí en sus alas, ahí en sus habitaciones, en sus comedores, en sus hogares. Ahí caiga sobre ellos, desde la coronilla de su cabeza hasta la planta de sus pies, la sangre tuya, Señor. Y todos seamos perdonados y tengamos un nuevo nacimiento, una nueva oportunidad hoy. Y que ese lazo del diablo en el nombre de Jesús sea roto. Que esa iniquidad a través de este arrepentimiento salga de nuestras vidas, salga de los matrimonios, salga de los hogares, salga de las casas, Señor, en el nombre de Jesús, y de las generaciones. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor, por este tiempo. Bendice al pastor Carlito, Señor Chacaj, a su esposa, a sus hijos, a la congregación. Gracias por esta actividad, Señor. Bendícelos y que el día de mañana ellos vean, Señor, el fruto de esta actividad, porque tú recompensas a los que te buscan, dice tu palabra, que tú te dejas encontrar por ellos, Señor. Gracias, Señor. Los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, Señor, y amén. Muy bien, amados hermanos, que el Señor me los bendiga. Un abrazo fuerte, un saludo para todos y que síganse gozando en la presencia del Señor. Dios me los bendiga.